Saludos y bienvenidos nuevamente a un episodio de Cells to Cells en español, el segundo episodio. Mi nombre es Osvaldo. Mi nombre es Débora. Yo soy Graciela. Y hoy vamos a estar recibiendo preguntas de Nick y Jim y palabras de vocabulario que tengan que ver con medicina regenerativa, y nosotros vamos a estar hablando un poco de ella en español, de la información y el concepto que nosotros sepamos al respecto. Okay. Pues como dijimos en nuestro episodio anterior, células madres son células que existen en el bone marrow, que es óseo. Sí, en el tejido óseo. Y de ahí las células madres se desarrollan a nuestras células importantes del cuerpo que pueden definir los órganos del cuerpo, como por ejemplo el estómago, los riñones, los pulmones. Entonces, esas son las células madres. Para poner más, creo que también son células madres para reparar, ¿verdad?, lo que ya se ha dañado. También pueden regenerar células como inmunes, ¿verdad? Sangre, sí, exacto. Células sangre. Sí, y yo pienso que la característica más importante de las células madre es que tienen la capacidad de proliferarse ellas mismas. Y yo creo que eso es lo que las caracteriza, que tienen la capacidad de regenerarse, sí, y proliferarse y expandirse ellas mismas. Sí. Y yo creo que eso es una de las ventajas gigantescas que tienen las células madres comparadas con otro tipo de células. Sí, creo que hay muchos y también tipos de células madres. Sí, exacto. Es tan grande los tipos como los mesenquimales, hematopoéticas o puede ser. Hematopoéticas. Estamos aprendiendo aquí nuevas palabras. Sí. También he escuchado de IPCs. Sí, que son inducidas para la Quiero pluripotencia. Decir que se dicen pluripotentes. Sí, pluripotentes. ¿Sí? Pluripotentes, sí. Sí, y son inducidas para que sean pluripotentes. Eso es un buen término que podemos decir que significa pluripotente, así que sí. Pluripotente yo lo veo como que tienen la capacidad de diferenciarse en múltiples tipos de células, ¿verdad? Células distintas. O tipos de células, a decir, osteoblastos o fibroblastos. Sí, exacto. Yo sé que también esas son muy son comunes de que se activan en células cancerosas. Cancerígenas. Bueno, se convierte en células cancerosas. Se convierte en cáncer, ¿verdad? Ajá. Que tiene esa potencia, que por eso yo he escuchado de que no se usan mucho o es una nuevas células que se están usando. Sí. Pero eso es algo riesgoso para usarlas en terapia. Pues gene therapy en español me imagino que es terapia genética de genes, terapia genética. Entonces es como, por ejemplo, una terapia donde agarran... how do you say target? Como... Se enfocan en alterar el gene de la célula, por ejemplo, el DNA o el RNA, alteran esa secuencia de genes para, por ejemplo, recuperar algo que está perdido o para como que un tratamiento o reemplazar un base de gene con otro base o algo así, ¿verdad? Sí, entonces esa terapia es muy específico, entran muy en la célula y ayudan eso a recuperar y creo la que enfermedad. para
como tú dices, el ADN, para que entren a esas células específicamente, tienen que usar como un vector. Un carrito. Un carrito, ¿verdad? Sí, más o menos que es viral o que no sea... O bacterial. O alto viral. Sí, como un nanoparticle, que es como que un partícula... No. Sí, va a ser el carrito quien va a llevar ese gen que tú quieres insertar en esos genes en el DNA. Porque solamente el gen no va a poder entrar. Exacto. Sí, claro. Porque si nada más... Tienes que básicamente infectarte con ese vector, que es el carrito que va a llevar el gen, pero al final del día no te va a hacer daño, simplemente para que puedas integrar ese gen al DNA y hacer la modificación que quieras. Yo he estudiado a las partículas porque mi internado fue más basado en partículas de nanosize, ¿verdad? Y yo estaba tratando de ingeniar esas partículas para transferirlas en las células madres que estaba haciendo en mi internado. Okay. Pues el tissue engineering es básicamente la ingeniería de tejido, que lo que consiste es básicamente en la combinación de las células, puede ser cualquier tipo de células, pero lo que está innovando hoy día son las células madre, en combinación con lo que nosotros le decimos scaffolds, si lo traduces al español directamente, un andamio. Pero básicamente entiendo el por qué es un andamio, porque el propósito del scaffold es que dé un soporte a las células. Por ejemplo, si tú haces un 3D printed scaffold y lo haces en un 3D printer y a suponerlo a implantar en la rodilla, pues eso es un soporte para las células, porque el scaffold lo que hace es que tiene unas fibras, ¿verdad?, así interconectadas, y entre esas van a haber unos poros entre esas fibras, y eso lo que hace es que simula el extracellular matrix, que es el matriz extracelular, que eso es básicamente todas las fibras de colágeno y todo eso que uno tiene en los tejidos, y eso básicamente lo que hace es simular el matriz extracelular para que las células se puedan integrar, se queden atadas y entonces poco a poco se vayan difundiendo en el área que tú quieres regenerar. Y yo creo que ese es básicamente el concepto de lo que es la ingeniería de tejido. Y para mí personalmente pienso que ese es mi interés principal en lo que es la medicina regenerativa y principalmente porque pienso que tiene tantas aplicaciones en la medicina. Por ejemplo, puede ser cardiovascular, musculoesqueletal, puede ser para enfermedades genéticas, puede ser para lo que tú pudiese imaginarte. Debe haber una aplicación en ingeniería de tejido, así que para mí eso tiene bastante futuro en lo que es. Sí. ¿Y has visto como ejemplos o en artículos, o a lo mejor ya hay algo producido que ya lo están usando? Por ejemplo en lo que es la ortopedia se han enfocado al principio, hubo mucho enfoque en lo que es el rotator cuff, que aquí en el hombro, y usaban scaffolds en combinación con MSCs con células madre mesenquimales, en combinación para la regeneración del scaffold. Yo tenía una idea pensada que era la regeneración del ACL, que es el ligamento que está aquí, que va como que cruzando entre medio de la rodilla, y con un 3D printed scaffold con MSCs para la regeneración. Y actually el doctor Ozan Akus con el Cleveland Clinic y los doctores ortopédicos del equipo de Cleveland Browns de fútbol americano, lo están haciendo y ya van a empezar clinical trials, así que pero en cuestión de productos así ya aprobados por la FDA, son muy mínimos los que existen. Lo que hay es mucho esfuerzo puesto en investigación y eso, pero en cuestión de productos aprobados hay muy poco. Immunotherapy. Es como una terapia de inmunología. Pues CAR T-cells son células que son alteradas, las células inmunes que tenemos, ¿verdad? Sí, que tenemos, alteradas. Sí, que tenemos en el cuerpo. Son muchos diferentes, pero las principales son el B y el T. Y el T ayuda a
contra las infecciones virales o bacteriales que tenemos en el cuerpo. Entonces, T-cell therapy, terapia de T-cell, es como agarran esas células T del cuerpo y de afuera lo alteran, y agregan un receptor, así que es específico para que pueda atacar una enfermedad especialmente. Un antígeno. Un antígeno. Sí, un Exacto. antígeno. Eso es parte del CAR, C-A-R, pues eso. Sí, el receptor sí. quimérico de antígenos. Sí, eso es básicamente la traducción. Sí, y es para que puede atacar específicamente al cáncer o la enfermedad o algo. Exactamente. Entonces, lo alteran afuera, lo ponen así nuevo y lo reponen en el cuerpo. Y sí, hay muchas ya terapias aprobadas por el FDA. Yo diría que es la terapia que con más productos aprobados por el FDA ha tenido bastantes success, éxito. Ha tenido mucho éxito la terapia de CAR-T. Sí. Interesante. Ok, so es medicina en partículas que son nanosize. Yo en mi internado yo he estado estudiando cómo ingeniar estas partículas con ADN y polyethylamine, que es material nano, ¿verdad? Y con eso esa partícula no es viral, no afectaría a los pacientes como un vector que es viral. Y nada más, eso estoy haciendo como ¿cómo dice? Un protocolo donde agarro células madres que son de un animal y transfiero las partículas en estas células para saber si se pudieron transferir al nivel ADN. In vitro. In vitro, ¿verdad? Sí, pero obviamente las células no están vivas. Claro. So, cryopreserved. They're cryopreserved. You culture them, las culturas, y de ahí haces el protocolo. Las cultivas. Sí, las cultivas. Y he estado haciendo eso por hace un año ya, creo. Y he visto un poquito de success, de éxito, pero no mucho. So creo que es más que el vector es como partículas, es algo nuevo. Yeah. Y dijiste que no es un vector viral. Sí. Un plasmid, no sé cómo se dice plasmid en español, pero... ¿Qué es un viral? ¿Eso se considera un vector viral, el plasmid? No, plasmid. Un plasmid creo que es... No sé. Un plasmid es como ADN de bacteria, ¿verdad? Sí, exacto. Pero entiendo que muchas veces utilizan eso como el delivery. Sí, pero no sé si está preguntando si el plasmid que usas es viral o no, que no es viral. No es viral. No, de que yo sepa solo ADN con GFP. Green Fluorescence Protein. Es una proteína. Sí, como para que la pueda después identificar y verla. El ADN es algo que ellos compraron en el laboratorio y lo tienen. No es específicamente un ADN, solo it's our first aim. So el ADN que estamos usando no es el producto que queremos que se vaya en las células madres todavía. So, es solo como práctica o como para saber si se puede hacer esa transferencia de ADN a las células madres. Uy, eso está súper interesante. Sí. Pues sangre de umbilical, mucha gente que yo sepa, después que tengan un bebé que tengan un bebé, guardan el cordón umbilical en un banco de células y lo guardan por muchos años y
hacen, es para que cuando lo guardan para que cuando, por ejemplo, en años en el futuro, si algo pasa, una enfermedad o algo, usan ese umbilical, la sangre del cordón para tratamientos que están haciendo ahorita. Porque de ahí sacan las células madres. No usan el cordón. No usan nada más así el sangre. El cordón tiene las células madres que los utilizan para curar. Para terapia celular eventualmente. De que yo sepa, o sea, lo que hemos estudiado es que usan este cordón porque las células son tan nuevas que no tienen lo que las células de hematopoética tienen como riesgo de convertirse en resistance, ¿verdad? GVHD. Sí. So estas células son embriónicas. Exacto. Sí, son células que, como tú dices, son nuevas, así que tienen mayor potencial aún que células que ya llevan tiempo en tu cuerpo y ya han tenido la experiencia de encontrarse con un montón de otras cosas, enfermedades, etcétera. Así que ese es el concepto, que las guardan para que eventualmente si algún familiar tiene alguna enfermedad o alguna emergencia súper grave, pueden sacar células madres de ese cordón umbilical de la sangre, pues también porque tiene una gran ventaja, porque en cuestión de cuando se trata de familiares, porque no va a haber ese problema de lo que tú estás diciendo, el graft versus host disease, que es como cuando tu cuerpo va a rechazar algo y te enfermas por algo que no es tuyo. Pero en este caso, como es de un familiar tuyo, de tu hijo, por ejemplo, pues evita eso y pues exacto, evita que después cuando tú vayas a rechazarlo y promueve que sea compatible con esas células, tiene ese potencial también. Pero pues el GMP Lab es el Good Manufacturing Practice, que es la práctica correcta de la manufactura y la producción de células que van a ser luego utilizadas en los clinical trials. Sí. Y esto pues se encarga de que esa producción sea súper estéril, súper bien, un protocolo súper estabilizado. Sin infecciones. Sin infecciones, con expertos que se dedican a hacer esto nada más, la producción y el cultivo de células. Aquí en UH y Case tenemos una facilidad, un building, un edificio del GMP Lab. Sí. Y básicamente eso, lo que se dedican a la producción y la manufactura y el cultivo de células, células madres para los clinical trials. Y es un requisito. Sí, es un requisito. Es algo que todos que están trabajando con biologics, con biológicos, tienen que tener un GMP. Sí, con terapia biológica, que al final requieren por el FDA que vayan a clinical trials, así que... Sí, porque al final del día en los clinical trials, al principio en la primera fase, segunda fase, tú habrías con pacientes que pues están al final del día poniendo su vida en riesgo un poco, porque es todo un experimento, aunque sea clinical trials y ya esté pregando con humanos, pacientes. Sí. Así que tiene que también minimizar ese riesgo lo más posible. No lo vas a hacer en el laboratorio de allí. No tienen regulación. Que no tienen regulación ninguna, exacto. Sí. Yeah. La FDA es Food and Drug Administration. Ellos son los que regulan muchas drogas, pero ya ahora tienen incluido células madres. También tienen terapia inmunológica, terapia genética incluido. Y básicamente son parte del gobierno que trata de asegurar que los pacientes tengan esta droga segura y efectiva. Exactamente, eso mismo es. Sí, ellos, el cuerpo que se encarga de eso mismo, de saber que tiene que pasar por un proceso que son los clinical trials para que ellos puedan aprobar esa terapia celular o y ya sé que es importante tener este tipo de regulación para que se puede determinar que los productos que los pacientes y el pueblo va a usar, que está
seguro, que no tiene nada mal o va a causar problemas. Y ya sé que hay muchos por ejemplo, investigadores que este proceso, por ejemplo, cuando desarrollan nuevos productos o drogas y tienen que entrar al clinical trials, pues el proceso es muy largo, se toma muchos años, más de 10 años. Y ya sé que hay muchas personas que no les gustan eso, que ya quieren la droga, o sea, ya quieren la medicina porque dicen que es algo bueno, ya tienen mucho éxito y todo. Y sí, puede ser, pero tienen que demostrarlo. Tienen que mostrarlo y prove, aprobar que está seguro y que funciona sin problemas y nada. Entonces sí, es algo bueno que el gobierno tiene y es algo que es un requisito necesario. Sí. Tenemos que tener. Sí. Ok, so fase 1. Son 3 fases. Son 3 fases, sí. Yo voy a hablar de la primera. Fase 1 tiene, yo creo que son como pacientes que son no relacionados a la disease, a la enfermedad, perdón. No, está bien. Pacientes que no están relacionados con la enfermedad y están, están healthy. Y son como, creo que son menos de 100 personas. Creo que son como hasta 10. No, la primera yo creo que es mucho menos. Mucho menos. Yo creo que son como 10, 20 personas, por ahí. Creo que era 10 o 50 personas. Como entre 10 y 50. Ya para la segunda son como 100 o más para allá arriba. Exacto. Y creo que la fase primera dura como 6 meses hasta 1 año. ¿Qué más incluido? Bueno, el propósito de la primera fase, que es demostrar que sea eficaz. Sí, que sea seguro. Ajá, y seguro. ¿Verdad? Sí, seguro y ya después es eficacia. Ajá. Sí. Y luego yo voy a explicar la segunda etapa o fase del clinical trials, que es más estudiar la eficacia de la droga o del nuevo producto, y ahí van a juntar personas ya con la enfermedad que están estudiando o están tratando de curar o tratar. Y puede ser más de 100 personas, ¿verdad? Sí. Más, un poquito 100. Ya son 100, 200 por ahí. 100, 200. Sí. Y dura más como 2 años, quiero decir, 2, 3. Y ahí, pues, el main focus o el principal. El objetivo principal. Objetivo principal es saber, determinar que el producto trabaja y no causa también problemas y está seguro para los pacientes y todo. Exacto. Una pregunta, en la segunda fase o en la tercera fase, que yo creo que en la segunda, o en la primera quizás, no sé, que se determina el dosage, la dosificación. Creo que la primera es yendo a la segunda. Entre la primera y la segunda. Yeah. Como ahí, por aquí en el medio, ¿verdad? En medio, porque ya en la segunda tienen que saber qué le van a dar a los pacientes que tienen la enfermedad. Sí. Okay. Sí. Una vez se demuestra que es seguro, ajá, entonces ahí se determina la dosificación y luego entonces se administra la segunda fase para ver si es eficaz. Sí. Okay. Sí. Pues la tercera fase la voy a explicar yo, y básicamente ya en este punto, hasta este punto está yendo súper bien, porque casi todos los clinical trials se caen cuando llegan a la tercera fase. Bien, por alguna razón que no sé, pero por alguna razón es bien difícil pasar la tercera fase. Así que la tercera fase es más bien ya tú estás pensando ya en comercializar tu producto y tratarlo de llevarlo al mercado. Pero en este punto es una diferencia entre la fase 3 y las primeras 2 fases, que para las primeras 2 fases tú puedes coger grants y puedes coger dinero del gobierno federal, dinero federal, becas. Pero en la tercera fase no se puede, tiene que ser dinero funding, o sea, tiene que ser inversiones de como que de compañía privada y ese tipo de. ¿Y sabes por qué? Yo creo que porque la cantidad de dinero que tú necesitas para llevarlo al mercado es tan grande que el gobierno no te la va a dar. Y inclusive el gobierno te da millones de dólares, pero sabemos que en lo que es la medicina regenerativa y los clinical trials, eso no sé. ¿Y cuántos pacientes
crees que...? Ahí yo creo que ya son bastante más. Como los 300. Por muchos años, más, ¿verdad? Sí, hasta más yo creo, sí. Y ahí sí, eso obviamente se tarda mucho porque lo que tú reclutas a esos 300, 400 pacientes se tarda un montón de tiempo porque no es como que tú vas a coger los 400 pacientes de aquí de Cleveland, es como que de aquí de Ohio, de California, de diferentes hospitales, y en lo que tú haces eso se tarda un montón, más todo el proceso y la documentación para poder... So, la fase 3 es bien difícil de que la pases, pero no, es imposible eso. Hemos visto como hay muchos productos probados, así que... So, ahí eso fue más o menos como una introducción a lo que es el proceso regulatorio de pues, llevar una droga o lo que sea, un producto al mercado. Así que eso es más o menos una introducción. Para el próximo episodio vamos a estar indagando un poco más en lo que es ese proceso regulatorio. Y y aprendimos muchas palabras nuevas. Sí, yo estaba de que... Sí, pero esa es parte de lo que por lo que estamos haciendo. Nosotros mismos vamos a aprender con los que nos están viendo. Este fue el segundo episodio de Sales to Sales en español. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerden comentarnos si nos quieren comentar y poner sus opiniones. Así que nos vemos. Bye.